Dice, el entendimiento piensa, dice, como un proyectil. Las cosas van así, tienen una linealidad. Dice, la vida es una granada. La vida es una explosión en todas las direcciones. Como una explosión de nuevo siempre, ¿no? Pero ese mundo es inaccesible para el entendimiento. Por eso la ciencia no puede dar razón de la evolución, ni de la vida, ni del tiempo, porque todos pertenecen a este otro plano, ¿no? El entendimiento dice, cosa, te preservo para siempre un instantáneo, diría Nietzsche, te vuelvo una momia, un concepto, te preservo para siempre como estás. O, instinto, te experimento en tu decadencia, en tu siempre nuevo, ¿no? Bueno, vamos a empezar, colegas. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de Problemas de Ontología y Metafísica, que, como saben, está dedicada a una introducción a la fenomenología desde el hilo conductor de ser es aparecer, ¿no? Partiendo de que el supuesto ontológico fundamental de la fenomenología es que el ser de las cosas es su aparecer, la forma en que se muestran, en que se hacen manifiestas, ¿no? Entonces, y las consecuencias que esto tiene para el pensar fenomenológico. Entonces, pues eso nos ocupa el día de hoy, ¿no? Seguimos hoy con nuestra, empezando con una breve prehistoria de la fenomenología, viendo los ejes fundamentales de la fenomenología, pero antes, digamos, de Husserl, ¿no? Un poco dónde podemos rastrear los antecedentes de esta máxima ser es aparecer, ¿no? Más allá, digamos, de la historia clásica de la fenomenología que empieza con Brentano y demás. Entonces, de nada más en rastrear el origen de ser es aparecer, ¿no? Vimos la clase pasada a Descartes, vimos a Kant, y el día de hoy nos ocupa un antecedente interesante de la fenomenología, o al menos que tiene una coincidencia interesante con el planteamiento de la fenomenología, ser es aparecer, que justamente es Henri Bergson, ¿no? Entonces el día de hoy nos ocupa Henri Bergson, concretamente su obra, su segunda gran obra, Materia y Memoria, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido por Materia y Memoria, algunas cosas de evolución creadora al final, ¿no? Pero la intención es entender esta obra de Bergson, cómo Bergson describe la experiencia, describe lo que es en términos de lo que se nos presenta y las consecuencias interesantes que esto tiene, ¿no? Antes de empezar, no sé si alguien tenga una pregunta, un comentario, lo quieran decir antes de que empecemos la clase. Entonces vamos sobre Bergson, igual para no acabar muy tarde, ¿no? Que luego el tiempo se viene encima, ¿no? Henri Bergson es un autor único, ¿no? No tiene mucho que me adentre en el pensamiento de Bergson, pero no se parece a nada, ¿no? Se parece a algo, se parece quizás a las tradiciones, ¿no? Les contaba que el semestre pasado que empezamos con Bergson, ¿no? Josu Landa estaba haciendo creo que era Josu, ¿no? Está haciendo una compilación de una especie como de calendario filosófico que tuviera como las frases de pensadores relevantes, ¿no? Y yo decía que yo encontré una de Bergson que me pareció o sea, que dije, si yo tuviera que mandar una, mandaría esta, ¿no? Que es que es de evolución creadora. Dice, la filosofía no puede ser otra cosa que un esfuerzo por fundirse en el todo. La inteligencia reviviría al revés su propia génesis al reabsorberse en su principio, ¿no? ¿Qué es la filosofía? El pensar de disolverse en el todo, ¿no? Pareció una cita poderosa que
un poco espero que la clase de hoy intente redondear, ¿no? O sea, vamos a tratar de entender qué quiere decir Bergson con esta filosofía como disolución de la identidad, ¿no? Y también, bueno, de esto cuentan que cuando, volviendo a la obligada raíz japonesa, ¿no? Que cuando Nishitani Keiji, quizá el pensador más relevante de la escuela de Kioto, viaja a Occidente, su intención no era ir con Heidegger, ¿no? Sino con Bergson, ¿no? Pero que, bueno, por las conexiones de la universidad y porque Bergson ya estaba algo entrado en años, termina en los cursos de Nietzsche de Heidegger, ¿no? Pero que su intención original era ir con Bergson, ¿no? Y cuando cositas como esas, pues un poco entendemos por qué, ¿no? Contexto breve de Bergson, ¿no? Bergson es un pensador interesante que, si bien va a vivir desde 1859 hasta 1841, o sea, va a vivir prácticamente hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a encontrar, digamos, sus grandes hitos del pensar justamente alrededor del cambio de siglo, ¿no? O sea, la obra de Bergson, con lo amplia que es, ¿no? Que como veremos le volvió, lo acreditó para el Nobel, Nobel de Literatura en 1927, ¿no? Puede localizarse en tres grandes obras: Tiempo y Libre Albedrío, de 1889, Tiempo, Materia y Memoria, de 1896, y Evolución Creadora, de 1907, ¿no? Estas tres obras, digamos, van a reformular el pensamiento central de Bergson, ¿no? De distintas formas. Que, grosso modo, ¿cuál es el tema en Bergson? El tema que va a marcar su vida va a ser la evolución, ¿no? O sea, Bergson nace en una familia conectada a la música y a la comunidad judía hasídica, ¿no? Si bien su familia es polaca e inglesa, pero él nace en Francia, ¿no? Y prácticamente toda su vida la va a desarrollar en Francia, ¿no? Pero parece que a los 16 años Bergson tiene contacto con la naciente discusión sobre la selección natural, y lo lleva a esto a abandonar completamente su formación. Está teniendo educación religiosa, abandonar la formación religiosa y a dedicarse a esta naciente teoría dentro de la biología y en general acercarse a las ciencias. Pero curiosamente Bergson, aunque en su primera juventud, ¿no? Alrededor de los 20 años, va a tener éxitos importantes en el campo de las matemáticas y de la ciencia, va a decidir decantarse por la filosofía, ¿no? Pero toda la vida lo va a atravesar esta preocupación por la evolución, ¿no? Él mismo va a describir su filosofía como una filosofía evolucionista. El intento de explicar desde la filosofía los principios de la evolución. ¿Cuáles son estos principios? Adelantándonos un poco, dos cosas que va a tener Bergson como su agenda toda la vida: el tiempo y la evolución. El tiempo y la vida. ¿Qué significa? ¿Qué es el tiempo y qué es la vida? Si hubiera que pensar los temas transversales al pensamiento bersoniano, son estos dos. Y, muy interesante, va a terminar desarrollando una propuesta filosófica tremendamente novedosa y que yo diría raya en la mística, ¿no? O sea, una propuesta filosófica única, ¿no? A través de estos dos ejes, de intentar pensar la evolución, desde la evolución pensar el tiempo y la vida, ¿no? Estos dos grandes temas que van a unir a su pensamiento, ¿no? Ya mencioné algunos hitos de su vida, ¿no? Otro hito interesante de su vida va a ser en 1922. La Academia de Filosofía francesa va a recibir a Einstein en Francia, cuando está en su época de giras. Y Bergson va a enfrentarse a Einstein en un debate. Bueno, lo va a interpelar sobre el concepto de tiempo, ¿no? Va a decir Bergson, ¿no? Que sabemos, aparte de su formación como filósofo, tiene formación en física y matemáticas. Le va a decir, la relatividad específica
es una buena teoría para explicar cómo opera el tiempo en la física, o sea, cómo opera el tiempo como variable del movimiento, como una variable que explica o que permite medir el movimiento, ¿no? Pero nunca explica la naturaleza propia del tiempo, ¿no? Y dice, habría que pensar otra concepción de tiempo propia de la filosofía, que sería el tiempo de los filósofos, ¿no? Y al parecer, digo, con los testimonios que quedan de este encuentro, Einstein lo interrumpe y le dice que no hay, que el tiempo, no hay tal cosa como tiempo de los tiempo de la filosofía, ¿no? Y aquí queda pues un poco en este enfrentamiento, ¿no? Una agenda interesante para toda reflexión filosófica sobre el tiempo posterior, y es esta idea de que, si bien pareciera una idea popular, ¿no? Que ya la teoría de la relatividad o lo que sea, esta caja negra de la física actual, que nadie sabe qué dicen, pero creen que ya lo resolvieron todo, ya dio razón del tiempo, ¿no? Queda esta idea desde Bergson de que la propia matriz del tiempo, lo que sea que es el tiempo mismo, sigue incuestionable, ¿no? Que se entiende el tiempo con relación al movimiento, el tiempo con medida, pero lo que sea el tiempo mismo queda sin determinar, ¿no? Y ese es obviamente pues el tema que va a dar un boom a la filosofía del tiempo, que va a pasar obviamente por Bergson, Husserl, Heidegger, y eventualmente Deleuze, ¿no? Por supuesto, en los dos ensayos en los dos tomos del ensayo sobre cine dedicados o referidos a Bergson, imagen, movimiento, imagen, tiempo, que recordarán los vimos el semestre pasado, ¿no? Y bueno, ¿no? Porque esta agenda de un tiempo que no se ha acabado de entender en tanto tiempo, ¿no? Otra cosa peculiar de Bergson, ¿no? Es que si bien en su momento Bergson tiene un gran impacto no solo en la filosofía, sino en todo el ámbito académico, ¿no? Está leyendo justo en la biografía de Bergson, ¿no? Que al parecer alrededor de 1910, ¿no? Bergson era el autor más citado en los artículos académicos americanos, ¿no? O sea, era un referente. Y a pesar de eso, da la impresión de que Bergson no deja escuela, ¿no? Mientras que Husserl funda la fenomenología, Carnap, la escuela del Círculo de Viena, Adorno y Horkheimer, el Centro de Investigaciones Sociales y la tradición de la Escuela de Frankfurt o de la teoría crítica, ¿no? Parece que Bergson no está dentro de ninguna de estas tradiciones, no es fenomenólogo, no es de la teoría crítica, no es analítico, y que queda ahí como latente, ¿no? Sabrá que nombrar, digo, ya mencionamos la influencia indirecta que ahora tienen los pensadores japoneses como Nishitani, ¿no? O directa, digo, no es difícil verla tan directa, aunque no logra Nishitani nunca llegar a estudiar con Bergson, ¿no? Hay que mencionar a dos autores, ¿no? Contemporáneo, a Whitehead, ¿no? Whitehead que va a intentar trabajar sobre esta idea del proceso, ¿no? Y quizás al más relevante, que va a revivirlo al final del siglo XX, con sus cursos sobre Bergson y luego con sus ensayos sobre el cine, va a ser Deleuze, ¿no? Y a partir de ahí podríamos hablar de una escuela bergsoniana que, si bien en su momento no se pudo nombrar, ahora llamamos vitalismo, la tradición vitalista bergsoniana, ¿no? Este estudio de la vida, ¿no? Y de ahí toda la tradición deleuziana, digamos, o una forma de leer a Deleuze, sería como una continuación o un intento de continuar el camino de la filosofía evolucionista de Bergson, ¿no? Entonces habría pues una influencia tardía de Bergson, ¿no? Una escuela tardía bergsoniana propia, que sería pues la escuela Bergson-Deleuze, ¿no? La escuela vitalista, ¿no? En fin, ¿no? ¿Por qué Bergson no generó el impacto? Digo, es difícil saber, porque si un autor tan relevante no logró crear escuela en su momento, ¿no? Yo creo que, digamos, revisando su obra, su biografía y demás, yo creo que el gran problema de Bergson es que no era un personaje controvertido. No tuvo complicidad con el nacionalsocialismo, no era un comunista financiado por un millonario, no intentó acabar con la metafísica, era simplemente un académico, ¿no? Era un profesor que escribía en una calle, vivía en una
cae tranquila en París, se dedicaba a escribir, y pues como que eso no vendía mucho a inicios del siglo XX, entonces pues el pensamiento de Berzón cae un poco en desuso, ¿no? Aunque, evidentemente, ya que conozcamos a Berzón, es imposible no darse cuenta que está ahí colado en el pensamiento de Husserl, del pensamiento de Heidegger, el pensamiento de Nishitani, que están en el de Merleau-Ponty, que está como referente Berzón ahí, ¿no? Pero quizás nadie lo abraza y corre como lo hizo Deleuze, ¿no? Si quisieran un parangón en la filosofía, piensen en lo que pasa con el pensamiento de Spinoza, ¿no? El pensamiento de Spinoza, saben ustedes, tiene un impacto en su momento, ¿no? Spinoza sin duda es un personaje académico importante en la escena moderna, ¿no? Tendrá una influencia innegable en Leibniz, ¿no? Pero, y va a ser conocido por pensadores contemporáneos como Hume, que lo refieren hasta cierto punto, pero va a caer en el olvido por la censura, ¿no? Y no va a reaparecer hasta el famoso artículo de Jacobi, ¿no? En que Jacobi lo presenta al público académico naciente a la naciente universidad alemana, y de pronto va a pasar del olvido a ser todo, ¿no? Decía Fichte, ¿no? La filosofía es de principio kantiana, de método espinosista, ¿no? Eso es el idealismo alemán. El método de Spinoza, el principio de Kant. La subjetividad, el método geométrico, ¿no? Entonces, incluso si leen la doctrina de la ciencia, evidentemente está intentando emular la escritura de Spinoza, ¿no? La tesis doctoral de... No es cierto. ¿Sí es la doctoral? No. Los cuadernos posteriores de Marx son los cuadernos de Spinoza, Nietzsche, evidente, o sea, entonces va a haber como esta influencia tardía, ¿no? Habría aquí un parangón en estas influencias tardías entre Spinoza y Berzón, ¿no? Que van a quedar ahí como latentes y de pronto va a haber un nuevo boom en que su pensamiento se va a presentar y va a generar mucho impacto. Y pues estaríamos quizás hoy apenas en el boom bersoniano, ¿no? En el nuevo boom bersoniano, que eso haría muy feliz a mi querida profesora Sonia Torres, que es fan de Berzón y de Deleuze, ¿no? Bueno, ¿no? Empecemos. El día de hoy nos vamos a ocupar básicamente de Materia y Memoria, porque Materia y Memoria es el texto de Berzón que, si bien, o sea, en Tiempo y Libre Albedrío quizás podría leerse como en un ángulo más psicologista o de filosofía de la mente, Evolución Creadora, quizás la más conocida, desde una perspectiva más ontológica, ¿no? Suponiendo como una perspectiva de tercera persona en que describe los dos planos, el plano inorgánico, el plano orgánico, demás. Materia y Memoria, la obra intermedia, va a plantear estas preocupaciones de Berzón sobre el tiempo y la vida desde la perspectiva de la primera persona, o sea, desde la perspectiva fenomenológica, ¿no? Sobre cómo se hacen patentes a la conciencia y, bueno, ¿no? O sea, hay una resonancia evidente, y esa resonancia la podemos leer en las primeras dos oraciones con que abre el libro, ¿no? En la primera, abre el capítulo primero, Evolución Creadora, de Materia y Memoria, les leo porque tal cual presenta la cuestión, dice: vamos a fingir por un instante que no conocemos nada de las teorías de la materia y del espíritu, nada de las discusiones sobre la realidad o idealidad del mundo exterior. Heme aquí, pues, en presencia de imágenes en el sentido más vago en que pueda tomarse esa palabra, imágenes percibidas cuando abro mis sentidos, inadvertidas cuando los cierro. Estas dos oraciones, ¿no? Estos dos, digamos, aseveraciones, ¿no? Básicamente son la versión bersoniana de la reducción fenomenológica. Dice Berzón: ¿existe el mundo real independientemente de la percepción? Suspendamos, dice, finjamos que no sabemos nada. O sea, pongamos entre paréntesis esa pregunta. Si suspendemos, si hacemos reducción fenomenológica de la existencia del mundo independientemente de cómo se me aparece, ¿qué es lo que queda? Él le llama imágenes, ¿no? El mundo se presenta como imágenes. Imágenes que cuando abro los sentidos se hacen patentes y cuando los cierro se pasan inadvertidas, ¿no? Este es el punto de partida bersoniano de Materia y Memoria, y va a ser interesante la posición donde va a parar esto a Berzón, ¿no? Entonces Berzón va a presentar sobre todo en el capítulo, en los primeros dos capítulos, ¿no?
una descripción, podría ser una descripción fenomenológica del mundo como imagen, ¿no? Adelante, por favor. Una pregunta, en el prólogo hay una parte donde dice que va a tomar imagen como un punto intermedio entre la representación y la cosa. Eso no lo entendí porque justo después como que parece que solo se va a centrar en la representación. Esa es una distinción crucial, ¿no? Y justo va a ser como imagen no es representación, y aquí va a haber un juego parecido al de objeto intencional del que hablamos la semana que viene, ¿no? Dice en el prólogo, ¿no? La imagen es menos que la cosa y más que la representación, ¿no? Esta distinción es curiosa. ¿Qué decir esto? Imagen y representación no son lo mismo. O sea, imagen no es imagen de la cabeza, no es imaginación, ¿no? Hablará de imaginación también. La imagen es el mostrarse de la cosa, cómo la cosa se muestra. Por eso es más que la imaginación, pero es menos que la cosa. Porque como vimos, vamos a suspender cualquier opinión sobre qué causa o de dónde viene o qué se presenta a través de esa imagen. Entonces, por eso la imagen es menos que la cosa, pero más que la imaginación. Y vamos a ver cómo eventualmente va a decir la diferencia entre imagen y representación. Es una diferencia de grado, ¿no? Y claro, tenemos que pensar entonces, ¿no? Que hemos suspendido, ¿no? Fingimos que no sabemos nada sobre la realidad o irrealidad del mundo más allá de las imágenes. Entonces, el único mundo del que valdrá la pena hablar a partir de materia y memoria va a ser del mundo de las imágenes, o sea, del mundo como se me presenta a la experiencia, ¿no? Y sobre eso será exclusivamente el estudio, ¿no? Y de aquí, pues, las consecuencias interesantísimas, ¿no? Me voy a enfocar, claro, en esto porque hay otros ángulos de la lectura de este texto, ¿no? El semestre pasado, que está dedicado al concepto de tiempo, vimos el ángulo de la duración y demás más a detalle. Hay otro ángulo interesantísimo, una batalla que aquí arranca Bergson contra el reduccionismo de la conciencia al cerebro, ¿no? Un argumento genial en el prólogo, por cierto, ¿no? Dice, reducir el cerebro a la conciencia es como reducir el abrigo al clavo, ¿no? Dice, claro, si quitas el clavo se cae el abrigo, igual que si te cortan la médula, dejas de experimentar, pero eso no hace que la experiencia sea la médula espinal, ¿no? Parece un ejemplo genial, ¿no? Pero no vamos a detenernos en eso, vamos a detenernos más en el concepto de imagen y las consecuencias del concepto de imagen y cómo y en el dualismo bersoniano, en lo que va a llamar el dualismo bersoniano, que va a ser, adelantándonos un poco, la relación materia y memoria, ¿no? Entonces, ¿no? Tomemos al mundo como se nos aparece. ¿Cómo se nos aparece? Como imágenes. Propiamente diría él como una imagen general que se va distinguiendo, ¿no? Aquí usemos el pizarrón para ilustrarlo un poco, ¿no? Que también es curioso, ¿no? Esta integración de los diagramas, ¿no? Dice él, ¿qué es el mundo, no? Una imagen, ¿no? Una imagen general, ¿no? Dentro de esa imagen general, en medio de esa imagen general, hay una parte que se me presenta con una doble naturaleza, y es la imagen cuerpo. El cuerpo dice, tiene una doble naturaleza, ¿no? Es por un lado imagen, o sea, es parte del mundo, es parte de esta imagen total, pero también se presenta como afección. Este concepto de afección va a ser crucial en todo el pensamiento de Bergson, ¿no? Y entre estas dos dimensiones, entre el centro cuerpo y la totalidad de la imagen, hay un terreno intermedio muy interesante que va a llamar la filosofía evolucionista, que es el mundo circundante o los objetos circundantes, ¿no? Los objetos circundantes o el mundo circundante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Adelantándonos brevemente, ¿no? Dice él, la imagen general, dice, es lo mismo que el universo, todo. ¿Qué es lo que veo yo? Una imagen total, ¿no? Esto va a ser importante para la conclusión mística de Bergson, ¿no? Pero la parte más cercana de esa imagen, ¿no? O sea, el escritorio, la botella de agua, la pluma,
no nada más comparecen como partes del mundo, como el mundo, sino como partes del mundo sobre las que puedo actuar. Entonces dice, alrededor de cada cuerpo, antes de eso, ¿no? Habría que aclarar el concepto del cuerpo, ¿no? Cuerpo, decíamos, según Bergson, es imagen más afección. Y la imagen entendemos qué es, pero la afección, dice él, es la invitación a actuar. Esto quiere decir, donde hay afección, donde hay sentir, hay un doble movimiento, que es un movimiento centrípeto y un movimiento centrífugo. El cuerpo se presenta como este doble movimiento centrífugo-centrípeto. Centrípeto-centrífugo. ¿Por qué? Porque se va a presentar como el lugar donde recaen las afecciones, la percepción, el malestar, los sentimientos, demás, ¿no? Y además, esas afecciones son disposiciones a dirigirme al mundo, ¿no? Entonces tiene este doble movimiento centrípeto, ¿no? En que percibo el agua, la botella, o deseo el agua, siento sed, que se va a tener como correlato un movimiento centrífugo. ¿Cuál es el centrífugo? Ir a la botella de agua, tomarla y tomarla, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer el cuerpo. El cuerpo va a ser este centro de afecciones, ¿no? Al centro del mundo, que va a recibir y va a regresar, ¿no? Y va a tener siempre este relato, ¿no? Entre más se dilata la separación entre estos dos, más participa la conciencia. Hay movimientos, hay afecciones apenas perceptibles que podríamos nombrar aquí los reflejos, ¿no? Los reflejos, las cosas que hacemos de memoria, ¿no? En que básicamente la afección viene y el cuerpo contesta sin mucha mediación, ¿no? Por decir, piensan en ir para allá y pedalean en la bicicleta. No hay mucha mediación, casi pasan juntos. Y habría otros más mediados, ¿no? En que se da esta afectación y sea una representación de esa afectación y luego cómo actuar sobre ella, ¿no? Pero como sea el cuerpo, siempre va a ser, por eso lo representaba con esta espiral, porque no va a ser una unidad cerrada, sino algo que recibe y rebota, ¿no? Recibe afecciones y rebota acciones, ¿no? Y con ello, ¿no? Siendo el cuerpo esta imagen-afección, ¿no? Alrededor del cuerpo van a ser este mundo circundante, que va a ser una porción de la imagen general o del mundo en general sobre la que puedo influir. Alrededor de cada cuerpo, dice Bergson, se crea un campo de indeterminabilidad. O sea, un lugar donde pueden pasar cosas, donde puedo actuar, donde hay capacidad de acción, alrededor de mi cuerpo y alrededor de otros cuerpos, ¿no? Se crean estos ejes o centros de indeterminabilidad, ¿no? Donde puede operar la libertad, ¿no? O sea, donde puedo hacer, ¿no? Donde hay campo, dice él, para la novedad, donde pueden ser las cosas diferentes, ¿no? Yo no puedo modificar el edificio de allá, pero sí puedo modificar el escritorio, que sería mi mundo circundante, ¿no? Esto que está inmediatamente alrededor de mi cuerpo y que es el reflejo de mis propias afecciones, de donde el que me afecta y al que contesto, ¿no? No es el mundo en general, sino este mundo, digamos, delimitado como el mundo circundante, ¿no? En el centro, dice él, de este cuerpo, en el centro de este movimiento, está lo que él llama la oficina de comunicación o la oficina de correspondencia, que es el cerebro. El cerebro, dice él, solamente es una oficina de correspondencia que recibe los estímulos y los contesta como acciones. Dice, no se representan al cerebro, el cerebro nada más redirige, digamos, ¿no? Es donde rebota y regresa, ¿no? Este movimiento, ¿no? Y aquí podemos ver el antecedente, digamos, del dualismo del dualismo bersoniano, ¿no? El cuerpo, el mundo de las afecciones, sería el campo de la memoria, y la imagen general del mundo
sería la materia. Entonces dice él, ¿no? Esta descripción de mundo, ¿no? Dividiría lo que es en dos tipos de entidades: mundo material y el mundo de la conciencia o la subjetividad, o el mundo de la memoria, ¿no? Entonces solamente habría dos cosas: materia y memoria, ¿no? La materia, dice él en este texto, tiene un sentido de totalidad, hablaremos sobre eso adelante, y está desplegado espacialmente. Es una totalidad completamente interconectada, ¿no? Mientras que la memoria, dice él, está conectada temporalmente, ¿no? Es donde descansa el recuerdo, la prospectiva. Y además, en tanto está el recuerdo y la prospectiva, es el campo, dice él, de el cambio, donde las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Dice él, lo único que cambia en las imágenes son las imágenes con afecciones, ¿no? Las que pueden, porque en el mundo instantáneo, digamos, adelantándonos un poco, pues ¿qué cambio habría? Las cosas solo son como son y ya, ¿no? Yo puedo reconocer que han sido diferentes desde la memoria, ¿no? De que ayer hice las cosas de un modo y las hago de otro, no lo hice ayer, hoy sí lo hago, ¿no? Y entonces puedo reconocer un campo de novedad o de cambio solo a la luz de la memoria, ¿no? Entonces, ¿no? Podríamos redondear, ¿no?, esta lectura del primer capítulo, ¿no?, con el dualismo espinosista, ¿no? Un dualismo entre dos dimensiones a través de las cuales se presenta el mundo. El mundo se presenta como materia y como memoria. Aquí hay un evidente, o podemos ver un evidente parangón con Schopenhauer, ¿no? El mundo se presenta como representación, como memoria, y como voluntad, como materia, ¿no? Hay un parangón evidente y es muy interesante cómo llegan a conclusiones parecidas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre materia y memoria? Y aquí viene interesante en Bergson. No es, como suele la tradición dualista clásica decir, una diferencia sustancial o una diferencia local, que uno está dentro y el otro está afuera. Dice él, es una diferencia temporal. La memoria tiene duración y la materia es instantánea. En otros términos, la memoria, el cuerpo como centro de la conciencia, tiene antes y después. Mientras que la materia, el mundo se presenta, y en su presentarse es instantáneo nada más, ¿no? ¿Dónde está el pasado del mundo? Sino en la memoria, ¿no? En su presentarse es nada más lo que es y ya, ¿no? No tiene nada antes, no tiene antes ni después. Dice él, si el mundo fuera pura materia no habría cambio, sería eternamente el mismo, porque solo es el presentarse que está presentándose ahora, ¿no? Quien reconoce el cambio es la memoria, ¿no? Adelanta aquí además, ¿no? Dice, el error que ha habido en las tradiciones realistas e intelectualistas es intentar reducir o la materia a la memoria o la memoria a la materia. Nosotros, en cambio, confesamos que materia y memoria son dos dimensiones irreductibles, ¿no? Habría dos componentes en el mundo, dos imágenes, imagen material e imagen afección, imagen corporal o imagen memoria, ¿no? Y estos dos componentes serían las dos cosas que hay, ¿no? En otros términos, hay mundo y cuerpo, ¿no? O mundo y conciencia, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? Insisto, fíjense cómo Bergson nos está llevando a cuáles son las consecuencias de pensar el mundo solo como imagen, ¿no? Suspender toda nuestra opinión de dónde provienen esas imágenes, ¿no? Si esas imágenes tienen un fundamento independiente material, sino solo como se presentan dos tipos de cosas, sobre las que podemos actuar y sobre las que no. La que podemos actuar es nuestro cuerpo y sobre las que no es el mundo, ¿no? Grosso modo. Una tiene duración, ¿no? Y la otra no. O al menos podemos distinguirlas según su relación con la duración, ¿no?
¿Hasta aquí alguna pregunta o lo que quieran decir? Adelante, por favor. Yo me quedo un poco pensando, creo que al principio, creo que en el prólogo habla de que justo como que uno de los problemas que está tratando de resolver es, o sea, si no podemos justificar como el mecanismo de cómo pasamos de la cosa a la representación, entonces estamos casi como aseverando que son de naturalezas distintas. Entonces con esta cosa de la imagen para decir, la representación es de la naturaleza de la imagen y va a construir el argumento de que la imagen también es de la misma naturaleza que las cosas, pero ese brinco como que siento que no... Y aquí viene, y eso es lo interesante, es el interesante del segundo capítulo. Aquí nos está vendiendo un dualismo, que más sofisticado es el dualismo mente, es el dualismo cartesiano, ¿no? Res cogitans, res extensa, ¿no? Lo interesante va a ser cómo se plantea ese dualismo en términos no espaciales o espaciales, sino temporales. Va a llevar a la segunda capítulo, que en realidad, en el presentarse, siempre están imbricados los dos. Entonces no hay materia sin memoria ni memoria sin materia. Y por eso, adelantándonos un poco, es posible que la memoria se retrotraiga a la materia hasta disolverse en ella. O que hasta la dimensión que parece más material tiene un poco de memoria. Entonces, si bien hay un dualismo temporal, digamos, ¿no? Al final, en el momento del presentarse, hay una bisagra en que la frontera entre los dos se desdibuja, ¿no? Por eso decía, ya que queda claro esto, viene el truco de Bergson, ¿no? De cómo le va a dar un giro a este dualismo temporal, ¿no? Mostrando que sí, pero que la separación no está... O sea, habrá una diferencia, digamos, de cualidades, pero finalmente estarían intercomunicados. Y por eso al otro lado, ¿no? Por eso representación y presentación, imagen y representación, serían de la misma naturaleza. Solo variarían en el grado. En otros términos, vamos a ver, variarían qué tan cerca o qué tan lejos están del centro. Entre más te alejas del momento del presentarse, se convierte más en representación. Entre más te acercas hasta el punto de perderte, si es que eso fuera posible, sería la pura presentación, ¿no? Va a ser, digamos, diría Nietzsche, es una cuestión de grado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les adelanto, vamos a ver un dilema, que ahorita estoy, lo digo para comprometerme, ¿no? Estoy intentando sacar el curso pasado como un libro. Yo ahorita justo estoy trabajando sobre este problema, que ahorita vamos a ver, que es un problema que luego va a señalar Michel Henry, que es el problema del rezar en la conciencia. La conciencia parece siempre ir detrás del aparecer. Nunca lo alcanzamos, ¿no? Y esto es muy relevante porque, en mi opinión, ¿no? Pues la que enseñanza del Zen es cómo retrotraerse al puro presentarse, ¿no? Si es posible disolverse completamente en el instante. Bergson va a decir, no, pero pareciera que hay instancias en que, ¿sabes? O sea, están conectados, pero pareciera que siempre, nunca alcanzamos llegar a ese punto en que se pierden, pero sí hay un punto, y por eso dice la filosofía, es disolverse en el absoluto, ¿no? La filosofía encontraría de alguna forma este camino, ¿no? Vamos a ver, pero muy buena observación, tocas este punto, ¿no? Y con eso vamos al segundo capítulo. Antes, ¿alguien más? Adelante, por favor. ¿En dónde trata más esa idea de la disolución en el absoluto? Vamos a verlo en el capítulo, en este texto va a ser en el capítulo 4, si no me equivoco, que es en el que da las tesis, ¿no? Y en Evolución Creadora, ¿no? Que va a ser, digamos, como el caballo de batalla. Nota interesante sobre la vida de Bergson. Si bien Bergson se forma en la tradición judía, abandona la religión, abraza, digamos, la filosofía evolucionista, la tradición evolucionista de su tiempo, intenta esta filosofía evolucionista, parece que al final de su vida, en su testamento, Bergson dice que su intención era convertirse al catolicismo. ¿Por qué? Porque también un lector suspicaz en Bergson va a encontrar a Eckhart, a Marguerite Porete y a la mística, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Disolverse en lo absoluto, ¿no? ¿Qué es lo que quería Bergson? Disolverse en lo absoluto. Pero dice, curiosamente, y es una nota interesante del carácter de Bergson, que Bergson decide no convertirse porque piensa que si una figura judía conocida como él se convierte, es una forma de favorecer las tendencias antisemitas que están gestando en Europa, particularmente en Alemania. Entonces él dice, yo me quedo judío para no
descobijar a los judíos que deciden mantener su fe, aunque eso les cueste la vida, ¿no? Entonces decide, son en los últimos años del Nobel fin de la guerra, quedarse siendo judío, pero parece que coquetea con la mística cristiana, ¿no? ¿Tiene texto? O sea, Sí. Tiene un texto después de eso que se llama... No, creo que se llama como Ética algo, que es lo que escribe, digamos, en la... Porque es su Evolución Creadora es de 1907. Él gana el Nobel hasta 27, o sea, todavía muere a 41, todavía produce 40 años después de Evolución Creadora, que va a girar hacia sus problemas de ética, ¿no? Y el texto en que dice esto es en su testamento, ¿no? Es que es interesante revisarlos porque Simone Weil también tiene un caminito similar, ¿no? Exacto. Simone Weil habría un recorrido parecido de una conversión tardía igual o una conversión en el lecho de muerte al cristianismo y desde el acercamiento a la mística, ¿no? Entonces es interesante que los dos tengan el mismo camino, ¿no? Y te existen también estos dos autores que son como atípicos en su tiempo, ¿no? O sea, que ni Weil, a la vez que hoy están tan de moda, ¿no? Pues ni Weil ni Bergson en su momento crearon escuela, ¿no? Bueno, el caso de Bergson fue un autor extremadamente reconocido, ganó el Nobel, ¿no? Y Weil, pues, su obra era conocida solo por su círculo cercano, exceptuando algunos artículos, y es un libro que escribió de política, ¿no? Aparecen hasta la edición póstuma, ¿no? Conocemos su obra, ¿no? Pero sí, ambos tienen este recorrido y este coqueteo con la mística. Y también va la decía, ¿no? Por eso Nishitani lee esto y dice, bueno, pues con quien quiero irme es con Bergson, ¿no? Y parece que no, que Tanabe lo convence que sea con Heidegger, ¿no? Pero ahí tendrían este interés, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo también desde varios caminos, ¿no? La fenomenología llega a la mística, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en su tesis doctoral en Esencia de la Manifestabilidad, Michel Henry dedica 2 largos apartados a Eckhart. Y dice, el primero en intentar pensar la manifestabilidad misma fue Eckhart, ¿no? Dice, ese fondo en el que Dios y yo somos lo mismo, ¿no? En el que todas las cosas coinciden. Dice, eso es lo que la fenomenología quiere pensar, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos, ¿no? Ahora, entramos a la segunda parte, ¿no? Ya vimos cómo se separan materia y memoria. Ahora vamos a ver cómo se reúnen, ¿no? Y esta va a ser una novedad interesante del pensamiento de Bergson, ¿no? Con este esquema en mente, ¿no? Dice él, hay una relación también interesante entre materia y memoria, dice él, y que es también la relación entre razón e intuición en evolución creadora. Y es, la materia, adelantándonos un poco, es un todo. Es un todo que podemos llamar mundo, universo, como se quiera. El mundo, y esta también es una cosa que le va a pilotear Merleau-Ponty, no se presenta a cachitos, se presenta todo, ¿no? O sea, no vemos cosas, vemos mundo, ¿no? O sea, no vemos una suma de cosas, vemos el mundo, en que está todo lo que vemos y lo que no vemos, y asumimos que detrás de lo que vemos hay más cosas que no alcanzamos a ver, y todo está interconectado, además. Dice, entonces el mundo, la materia tiene un sentido de totalidad. Pero dice, el procedimiento que utiliza, en la medida en que el cuerpo interactúa, reacciona a su mundo circundante, esta acción, este juego de acción y reacción con el mundo circundante, es un juego, dice él, que se da a través de la representación, y más propiamente dice del discernimiento. ¿Por qué la representación a través del discernimiento? ¿Qué es lo que hace la conciencia al interactuar con el mundo circundante? Separarlo. En términos de evolución creadora, volverlo inorgánico. O sea, separarlo del órgano, de la organización de totalidad, y volverlos cosas. Dice él, esto tiene una función evolutiva, aquí adaptativa, aquí esta inclinación bersoniana a las teorías evolutivas. Porque no podemos defendernos del mundo. Hay que defendernos del tigre, o hay que tomar el agua del río. O sea, para poder actuar, tenemos que actuar sobre individuos. Y dice él, y luego reunimos esas individualidades en una individualidad más que proyectamos, que es el yo, ¿no? Que les da unidad a todas estas experiencias, ¿no? Dice, pero lo que hace el discernimiento, lo que hace la representación es separar.
separar la totalidad de la materia en entes, ¿no? La botella de agua, el cuaderno, ¿no? Decía, pero realmente, dicen, si pensamos a la materia en sí misma, es imposible separar la libreta de la mesa o de el árbol o de la universidad o de todo está junto. Solo la representación lo separa para actuar sobre él, ¿no? Entonces aquí viene una tesis fuertísima de Bergson, que es representar es separar, es discernir. Interactuar desde la conciencia con lo ente es temporizarlo, o sea, ponerle una duración y con ello también separar, ¿no? Pero realmente si pudiéramos acceder al puro darse de la materia, se daría como un machote completo, todo junto, ¿no? El mundo se nos da todo y yo a la hora de interactuar con él lo separo, ¿no? Lo parcelo, digamos, ¿no? Esto es lo que, adelantando lo que Neurociencia Creadora llama la razón o el entendimiento inorgánico, ¿no? Es inorgánico porque nada más no tiene este sentido de totalidad, de organización, sino de elementos, ¿no? Y solo así puede interactuar, ¿no? Entonces, los entes separados solo estarían aquí, ¿no? En este objeto circundante, y entre más nos alejamos de este mundo circundante, se empiezan a desdibujar las fronteras de las cosas, ¿no? Piénsenlo decía un profesor que me cae muy mal, pero me daba clase en la carrera, era muy mal profesor, daba Merleau-Ponty, y yo aprendí Merleau-Ponty solo por lo mal que me caía. Dije, le voy a entender a Merleau-Ponty nada más para que no, porque ridiculizaba mucho a los alumnos y era muy sexy, era un cerdo, no sé, todavía de clases, sí, todavía de clases, un cerdo, ni me acuerdo cómo se llama, pero nos ridiculizaba mucho porque no entendíamos a Merleau-Ponty. Decía, ay, pues si la fenomenología es bien fácil, si es nada más la descripción de la experiencia, pues ahí está, tienen el acordeón ya de su examen, pues ya están experimentando, simplemente vean su propia experiencia, aquí no hay nada misterioso, todo está ya ahí, ¿no? Y bueno, es un cerdo, pero me quedó grabado esto de la fenomenología. Piénsenlo, ¿no? Yo estoy aquí delante de la mesa, en este inventario de entes, ¿no? Y entre más me alejo de estos entes, ¿no? O sea, veo de entrada cosas con que puedo interactuar, los distingo a ustedes, y entre más me alejo, más se desdibujan las decisiones. ¿Quién anda ahí? ¿Quién sabe? Gente. La facultad, que hay ahí atrás, la UNAM, ¿no? O sea, se empieza a desdibujar, entre más nos alejamos de este centro, las distinciones. Hasta que nos pervives el mundo, el universo, ¿no? Se van, entre más nos alejamos de este centro corporal, menos distintas son las cosas y más cercanas a su naturaleza material, o sea, a su naturaleza orgánica, ¿no? ¿Esta idea les queda clara? Esta naturaleza del entendimiento como discernimiento, de la memoria como una función también de separación o de parcelado, y que solamente afecta para interactuar con ellos a los entes circundantes, que entre más cerca más distintos, entre más lejos más indistintos, más fondo, ¿no? Dice él adelante, ¿no? Ahora, aquí viene la otra tesis de la que hablábamos. Dice Bergson, claro, materia y memoria pueden distinguirse temporalmente, pero en realidad, en el presentarse el mundo, en el hacerse patentes las imágenes, en el aparecer de los fenómenos, es muy difícil pensar materia sin memoria o memoria sin materia. Y usa este esquema, ¿no? Dice, imaginemos aquí, en este centro al cuerpo, en el momento del aparecer, ¿no? En el momento en que las cosas se hacen patentes, ¿no? Esta dimensión es la materia, que tiene una dimensión espacial, que no tiene tiempo, ¿no? Aquí, en donde se encuentran materia y memoria, pasa la representación, ¿no? Entre más se aleja la representación del momento en que se da, más se distancia la conciencia
o en la memoria, se va convirtiendo en recuerdo puro. Entre más me alejo del momento en que se presenta la cosa, entre más me alejo de este presentar, las cosas les pongo más distinción, más tiempo y las convierto en recuerdos, ¿no? Y entre más me acerco aquí, más se desdibuja la materia y pareciera estar en el puro presentarse, para la memoria, y pareciera estar en el puro emerger de la materia, en el puro hacerse manifiesta la imagen. Pero dice él, en la medida en que las imágenes, por más que nos intentemos acercar a su aparecer, aparecen temporalmente, dice él, aparecen con una cierta duración, tienen un poquito de memoria. Todo lo que se presenta temporalmente supone memoria. Esto ya lo había dicho Kant, ¿no? Aun cuando yo veo el anverso de mi botella y pienso en el reverso, tiene que interactuar la imaginación, porque solo estoy viendo un lado. Estoy integrando también el recuerdo del otro lado. O, por ejemplo, cuando oigo una pieza, el famoso ejemplo kantiano, luego bersoniano, cuando oigo una pieza de música y conecto una nota con otra, supongo una cierta duración, ¿no? Otra cosa importante que no vamos a detallar en este curso es que para Bergson va a introducir la idea de que el tiempo no es pasado, presente y futuro. El tiempo es la duración o el transcurrir entre pasado, presente y futuro, ¿no? Es ese desplazarse. Pero cuando hablo de este durar, ¿no? Este durar supone un cierto grado de memoria. Entonces, por más que me retrotraiga en la memoria, todo lo que hay en la memoria refieren algo a la materia, refieren algo a un aparecer que se dio en algún momento en mi infancia, que vi a un elefante y se me quedó el recuerdo de ese día que vi al elefante. Sigue habiendo una referencia a esta representación y eventualmente esta imagen, ¿no? Y aún cuando pienso el momento de la representación, intento remontarme a la imagen en sentido más puro, en tanto quede un poco de duración, en tanto lo vea como una parte de lo que pasó y lo que va a pasar, piense el anverso y el reverso y demás, ya estoy introduciendo una dimensión de memoria. Entonces, en realidad, materia y memoria, por más que tengan una diferencia de tiempo, en la representación están siempre entremezclados, ¿no? El mundo aparece en la intersección de materia y memoria. Y esto, adelantándonos un poco, lleva al capítulo 4, que es el que nos ocupa ya en esta parte, que es, dice Bergson, ¿no? ¿Qué conclusiones sacar de esto? Voy a llamar atención solo sobre la 1, conclusión 1 y la conclusión 3. Conclusión 1 dice él que el movimiento es indivisible, que el instante puro parece inalcanzable, que todas las cosas son durando, ¿no? O se presentan con una cierta duración. Y por más que me remonte, en tanto refieren a un desplazamiento de un antes y un después, este acercamiento más puro posible a la materia tiene un poquito de memoria. Y con esto, con esta primera conclusión, es con la que Bergson contesta a el argumento de Zenón, ¿no? Recuerdan los argumentos de Zenón, ¿no? El Zenón de Lea, ¿no? El famoso argumento de la flecha, ¿no? Dice Zenón, ¿no? Para que una flecha recorra una distancia, debe recorrer la mitad de la distancia. Y para que recorra la mitad de la distancia. Y además, ¿no? Para estar de aquí a acá, tuvo que estar en este cuadro, en este cuadro, en este y en este. ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está el devenir? ¿No? Dice Bergson, Zenón se equivoca porque nunca podemos, las cosas nunca se pueden presentar o nunca se presentan de forma puramente instantánea. Siempre se presentan con una duración, por mínima que sea, con un mínimo antes y después. Y entonces el argumento de Zenón es inconsistente, porque no puedes, solamente abstractamente podemos separar la cosa de su duración.
o la cosa que se presenta, la materia, de un cierto grado de memoria, ¿no? Ahora, quien tomó el curso, no spoileé porque lo vimos el curso pasado, decíamos, ¿a qué se parece el ejemplo de Zenón? En que tenemos un cuadro en que la flecha sale del arco, otro cuadro en que empieza la trayectoria, otro cuadro en que está a media trayectoria, otro cuadro en que va a 3/4 y otro cuadro en que pega. ¿Qué parece estar escribiendo Zenón? Algo, un objeto del mundo moderno, en que tienes un cuadro en que pasa una cosa, luego otro cuadro, luego otro. Exactamente, un carrete de cine. Esta tesis la plantea en Opción Creadora Berzón. Dice, esto asimila... es en materia y memoria. Este argumento es como si escribíamos al cinematógrafo, dice él, en que tienes un cuadro, y luego otro cuadro, y luego otro cuadro. Pero dice, eso no es cine. El cine es cuando corre, ¿no? Y no ves un cuadro, una escena, o sea, ves el transcurrir, ¿no? Lo que el cine logra reproducir, dice Berzón, es el transcurrir. Es el arte del tiempo, porque logra presentar el transcurrir. Es la primera obra, junto con la música, que logra presentar, digamos, el transcurrir mismo, ¿no? Decíamos, esta tesis es la base de imagen, movimiento, imagen, tiempo, ¿no? De esa tesis es de la que parte Deleuze. Dice, claro, entonces habría que hacer un estudio del cine como la representación o la presentación a través del arte de el fenómeno de la temporalidad misma, ¿no? Y bueno, eso lo vimos el semestre pasado, ¿no? Sí fue el pasado que vimos el tiempo, ¿no? Vimos imagen, movimiento, imagen, tiempo, ¿no? Si quieren, pueden remontarse a las clases, ¿no? Pero solo adelantando, ¿no? Entonces aquí sería ese argumento, ¿no? Dicho en términos imagen, movimiento, imagen, tiempo, si pudiéramos pensar la materia en tanto materia, sería completamente instantánea, sería el cuadro de la película, pero nunca podemos representarnos eso, siempre lo representamos con una cierta duración, con un cierto transcurrir, por más mínimo que sea, porque la representación se da en el cruce de materia y memoria, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia número 1, que Zenón se equivoca, que el instante puro es una abstracción y que todo presentarse supone una cierta duración y entonces es un entretejido materia y memoria, ¿no? Consecuencia número 2, interesantísima, ¿no? Aquí es donde Berzón de veras se vuela la barda, ¿no? Tesis 3 dice, si pensamos la materia en tanto tal, habría que reconocer que toda división de la materia es artificial. Responde exclusivamente a la utilidad de un cuerpo que actúa sobre él. O sea, la idea de que hay una separación entre la libreta, la mesa, la botella y todo lo demás, solamente responde a la necesidad de mi cuerpo de interactuar con ellos. Pero en realidad, la materia en sí mismo solo puede pensarse como una totalidad. Esa totalidad, si hubiera que darle un nombre, sería instante. Cuando pensamos un instante, en ese instante no hay cosas, se da todo junto, toda la materia a la vez, ¿no? No es que pasen muchas cosas, pasa que es todo, pasa mundo, ¿no? No sé si ven esta idea clara. Si pudiéramos remontarnos al instante en su sentido más puro, que ya vimos que parece de entrada imposible, sería solo el absoluto. Sería el todo, sería todo pasando. Dice Berzón, aquí una tesis interesantísima y que va a esta lectura budista de Berzón, ¿no? Dice, cuando bajamos el ritmo de nuestra conciencia, ¿no? Dice él, cuando bajamos este juego de acción y reacción en el corazón del mundo, dice, poco a poco vemos cómo las cualidades de las cosas se empiezan a diluir. Dice, incluso la psicología ha mostrado que en la primera infancia, recién nacidos, los bebés tienen una cierta percepción impersonal en que no diferencian una cosa de otra, solo ven mundo.
Y que en la medida en que, dice, en la medida en que ganan agencia, van ganando diferenciación. Y van ganando autoconciencia, van ganando conciencia. Pero, dice él, en realidad, ¿no? Si pudiéramos representarnos el instante en tanto tal, la materia sin ninguna dimensión espacial, dice él, la cosa se derretiría en su entorno, ¿no? La conexión entre la cosa y el entorno se desdibujaría, ¿no? Sería solamente no habría cosas particulares, habría solamente todo lo que es, ¿no? Y la diferencia aparece en la medida en que introduzco mi agencia y entonces distingo entre una cosa y otra. Pero en la pura materia, las cosas son, y solo es. Y este es en un instante que se repite infinitamente, que es siempre ahora, ¿no? Es solo, termina en evolución, determina materia y memoria, es solo el individuo, es solo el cuerpo el que evoluciona, el que puede cambiar, el que hoy hace una cosa y luego hace otra. Este mundo solo es lo que es ahora, porque no hay otro mundo más que el que acontece instantáneamente. El mundo con duración solamente existe para la memoria. Solo para mí hay cualquier otra cosa que lo que se me hace patente en este momento. En la medida en que lo recuerdo y en que actúo sobre ello y entonces lo separo. Esta es la dimensión mística de Spinoza, de Bergson, ¿no? Ahora, supone entonces Bergson que hay un plano de completa no diferenciación en lo ente. Exactamente eso supone. ¿Hay acceso a ese plano? Ese va a ser la obra del resto de su vida. Preguntarse si hay alguna forma de completamente retrotraerse sobre el entendimiento y entonces dejar que el instante acontezca como instante, ¿no? Regreso a la cita de evolución creadora, ¿no? La filosofía no puede ser otra cosa que un esfuerzo por fundirse en el todo. La inteligencia reviviría al revés su propia génesis al reabsorberse en su principio. ¿Qué es lo que quiere hacer Bergson? Esto. Regresar aquí. Y encontrar una forma de que el pensar descanse solo aquí. O por lo menos vislumbrar esto. Esta sería la obra de la filosofía. La filosofía tendrá que encontrar un modo de disolverse en el todo. De disolverse en este todo instantáneo, ¿no? Hasta aquí, ¿algo que quieran decir? ¿Alguna pregunta? Entiendo, ¿no? O sea, fíjense cómo Bergson nos va metiendo y de pronto nos avienta esta tesis fuertísima, ¿no? Adelante, por favor. Creo que yo leí, si estoy mal me detiene, que el cuerpo tiene la capacidad de recibir, detener y regresar movimientos. Pero a mí no me queda claro en qué y en dónde detienen los movimientos. Porque detener, yo siento que tiene una connotación temporal, pero siento que tiene más sentido el que el cuerpo detenga los movimientos para discernir que para recordar. Entonces, no... Lo dijiste muy bien y tú solito te contestas. ¿Dónde lo retiene? En la memoria. Da un ejemplo muy bueno, y no entro en detalle desde la perspectiva de filosofía de la mente. Dice, la representación, toda representación supone una dimensión, aunque sea ínfima, de memoria. Pero entre más nos adentramos en la... aquí tengo el esquema en mis otras notas. Dice, esta gradación en capítulo 3, ¿no? Dice, está la percepción, ¿no? Está este momento, ¿no? Y de ahí nos vamos remontando hasta llegar a la pura imaginación completamente abstracta, ¿no? Ese sería el movimiento de retención. Y él pone dos instancias. Dice, cuando este juego corporal de acción-reacción se da casi sin memoria, casi en el instante, es en el reflejo, ¿no?
dice él en el... ¿Cómo le llama? Ay, tiene un nombre para esta cosa. Le llama el que son los dos tipos de recuerdo, dice, es el... Recuerdo imagen, recuerdo puro y percepción. Exacto, es el recuerdo imagen. El recuerdo imagen, un recuerdo que está casi completamente dibujado en la imagen, ¿no? Que es justo esta acción-reacción casi inmediata, ¿no? Dice, ese no refiere a, ay, sí es cierto, que hace 3 años, no, o sea, y tú luego reacciones, ¿no? Poner un ejemplo bello, ¿no? Es el ejemplo, el famoso ejemplo, el ejemplo de la lección, ¿no? Dice, cuando tú recuerdas una lección, la puedes recordar de 2 formas. Puedes repetirla instantáneamente, o sea, te la aprendes de memoria algo y cuando llega el momento simplemente lo repites casi automáticamente, ¿no? Dice, hay un grado de recuerdo, claro, porque hay una retención, pero es una retención casi nula. O en cualquier actividad física, ¿no? Que son típicos ejemplos chinos, ¿no? Que simplemente haces lo que toca en el momento, ¿no? Estás tocando la guitarra y tus dedos se mueven a lo que corresponde. Hay un grado de retención, dice él, pero es tan ínfimo que está casi perdido en la imagen. ¿Qué es este ejemplo en chino? El Wu Wei, la acción sin agente, que es la idea del taoísmo, ¿no? Retrotraerse a estas acciones que son tan automáticas que no tienen casi agente, que casi pasan solas, ¿no? Que no es que tú pienses en, sino nada más pasa, ¿no? Otro ejemplo en tradiciones asiáticas va a ser en el budismo Shingon. El budismo Shingon, una forma de budismo que va a enfatizar la ritualidad, ¿no? Y dice Kukai, ¿no? el gran padre del budismo Shingon en Japón, ¿no? Dice, lo que pretende el ritual es llegar a un momento en que tú no actúes, solo pase la acción. Repites tanto algo, tanto una actividad, que puede ser caminar en círculos, escribir un sutra, hacer un dibujo en arena, ¿no? Esta acción la repites tanto hasta un momento en que completamente quitas a la gente que la hace y nada más está pasando. Y él dice, y cuando tú no actúas, estás permitiendo que el Buda universal actúe. Solamente el mundo crea, tú no estás creando, ¿no? Piensa en estas acciones, piezas de arte, por ejemplo, que suponen una acción repetitiva, ¿no? Pretendían eso, que nada más pasara, no que tú lo hicieras. Tú a gente dices, ay, voy a dibujarlo así. Pero de pronto dice, en la medida en que repites el ritual, dejas que pase. Ese sería el caso en que no hay retención. En caso en que hay mucha retención, ¿no? Te hacen algo, les voy a dar un ejemplo bobo, ¿no? Hoy venía de trabajar, ¿no? Y y como toda escuela, en la escuela en la que trabajo es una institución disciplinaria, ¿no? Y con ello tiene otra institución disciplinaria, incluidos los gendarmes o los guardias, ¿no? Entonces voy llegando y saco mi credencial, la checo y me dice, me tiene el policía y me dice, ¿por qué está tu credencial así? Y yo le digo, pues, que te valga verga, ¿no? O sea, ¿cómo que por qué, güey? Pues no sé, o sea, porque está desgastada. ¿Y qué te importa, güey? O sea, los dos somos trabajadores aquí, ¿no? O sea, y me dice, profesor, vaya por favor. Y digo, ¿por qué no la has cambiado? Y le digo, pues no sé, güey, no, o sea, no le he cambiado. No, pues ya desgastó porque la uso, no le cambió porque no le cambió. Y me dice, me dije, por favor, le encargo al profesor, por favor, que vaya a la oficina y pida una renovación, porque si no, se la vamos a quitar y no vamos a dejar pasar. Y aquí viene un ejemplo de retención, que todos se este ejemplo. Entonces viene una acción que pasa sobre mi cuerpo. La guardo en mi memoria. La guardo, y cuando estoy en el carro digo, ay, le hubiera dicho, pues no me dejes pasar y no doy clase, güey. No, o sea, pues yo, 0 pedos que no me dejes pasar. Yo no quiero venir, güey. Ustedes quieren que yo dé clases, ¿no? Si no me dejas pasar, perfecto, güey. Me voy al súper o lo que sea, ¿no? O sea, me voy a patinar, güey. Ustedes son los que quieren que venga. No me dejes pasar, no doy clases y pinche escuela no funciona, ¿no? No le respondí porque lo retuve un montón de tiempo y de pronto tenía la respuesta genial ya que estaba subido en el carro, ¿no? Y dije, vale, madre, me había dicho eso, ¿no? Ahí está un ejemplo de una larga retención, ¿no? Mientras que cuando se da la reacción casi inmediata, casi no habría retención, ¿no? Pero digamos, lo que Bergson quiere es mostrar cómo aún en estas dimensiones ínfimas queda un poquitito de duración, un poquito de retención y queda un poquito de memoria. Pero queda un guiño bersoniano que nunca acaba, en estas obras de delinear, de concebir que pudiéramos eventualmente desdibujar completamente la retención.
y que pudiéramos pensar algún tipo de práctica o de modo de aproximarse al mundo en que se presentara la imagen instantánea exclusivamente, en que completamente dibujáramos la memoria. ¿Qué supondría esto? Retrotraernos al principio, dice él, o desdibujar el agente, ¿no? Desdibujar completamente el agente de la percepción, ¿no? ¿En qué estoy pensando? Evidentemente, en las prácticas como la meditación, ¿no? Personalmente no la conozco, pero podría decir, seguramente un lector budista diría, claro, de lo que está hablando Bersón es de meditar. Si tú te sientas a meditar, eventualmente dejas de contemplar un pensamiento, dejas de contemplar un deseo y contemplas la mente misma, el pensar mismo, ¿no? Dejas que los pensamientos vengan y vayan, ¿no? Y la idea es que tú descansas en el puro pensar, ¿no? Y entonces puedas percibir este puro aparecer, ¿no? No lo que aparece, sino el puro aparecer, lo que permite que haga manifiesto. Decía Sensei, en paz descanse, maestro Zen, con el que muchos nos formamos, ¿no? Decía, es como las nubes. Las nubes son pensamientos y todo el tiempo vamos persiguiendo nubes, ¿no? Dice, ay, mira, este parece tal cosa, ay, mira, este parece tal cosa, ¿no? Lo que pretende la meditación es que al menos durante un momento prestes atención al cielo, al lugar donde acontecen los pensamientos, donde acontecen las nubes. No puedes quitar las nubes del cielo, pero sí puedes cambiar tu atención al puro aparecer, digamos, o a la esencia de la manifestabilidad y no a lo manifiesto, ¿no? Parece ser, al menos al final de Evolución Creadora, que eso es lo que pretende Bersón, ¿no? Como vemos en la cita, lo que la filosofía querría hacer sería, y me parece interesante esta frase, ¿no? La inteligencia reviviría al revés su propia génesis al reabsorberse en su principio, ¿no? Recordar este movimiento, por ejemplo, en Proclo, refiriendo a mi querido profesor Ornelas, ¿no? Es el movimiento de descreación, ¿no? De retrotraerse sobre lo creado y de volverse a lo absoluto, ¿no? Aquí tendría una connotación fenomenológica, o sea, retrotraerse sobre lo manifiesto hacia la manifestación misma, ¿no? ¿Qué buscaría la filosofía? Regresar a la manifestabilidad misma, al claro de donde se hacen patentes las cosas, ¿no? ¿Es esto posible? Aquí encontramos el problema secreto eje de este curso. Y aquí se los lanzo. Este problema ya lo ve aquí Bersón. Les digo, otra versión la podemos encontrar en Michel Henry, que es, dice Henry, ¿no? En esencia de la... No, fenomenología material en el método de la fenomenología dice, y lo vamos a ver en el curso adelante. Hay un problema de origen en la conciencia, que la conciencia está siempre dirigida intencionalmente a lo manifiesto, pero nunca puede retrotraerse a la manifestabilidad misma. Podemos ir a lo visto, pero nunca alcanzamos el ver. Podemos ir a lo pensado, pero nunca alcanzamos el pensar. A este fenómeno, ¿no? Por darle un nombre, yo le llamé el rezago de la conciencia. La conciencia siempre va detrás de sí misma. La conciencia nunca puede captarse a sí misma, siempre se capta de segundo orden. ¿Cuál es este ejemplo? Me atormenta a mí desde la primera infancia. ¿Y qué es? Nunca puedes descansar en pensar, porque cuando te das cuenta que estás pensando, ya estás pensando en que estás pensando. Y cuando quieres captar ese pensar, ya no lo tienes. Ahora estás pensando en que estás pensando en que estás pensando. Y así queda, pues, ¿no? Este problema que luego dirá Henry es el problema de la fenomenología por excelencia. El problema fundamental es cómo acceder al mostrarse mismo. No a lo que se muestra, sino al mostrarse. Cómo acceder a la imagen misma y no solo a la representación de la imagen, por más ínfima que sea la parte que tenga de memoria, ¿no? Aquí ya ve Bersón ese problema, ¿no? Y parece creer que la agenda de la filosofía, sea la que sea, debe ser esa: encontrar el camino de vuelta a la imagen misma, o como le llama en Evolución Creadora, que va a cambiar un poco la formulación, a la vida, ¿no? Por eso la filosofía bersoniana se la ha llamado vitalismo.
pero lo que pretende es volver a este fondo de la vida misma, ¿no? No vamos a ver materia y memoria, digo, evolución creadora completamente, pero mencionar cómo a 10 años de materia y memoria, ¿no? Va Bergson a reformular un poco la cuestión, ¿no? Dice, aquí vamos a ver desde una perspectiva el problema materia y memoria. Dice, lo ente se presenta, lo que se presenta de dos formas. El entendimiento, que es la base de la ciencia y la base también de toda conducta práctica, pragmática, orientada a un fin, va a captar las cosas como separados entes, ¿no? Un ente, otro ente, otro ente, otro ente, los va luego a intentar entreconectar con relaciones causales, relaciones espaciales, temporales, como sea, pero va a partir de una separación original. Dice, y con esto va a operar en un mundo inorgánico, un mundo muerto. Dice, el entendimiento es un entendimiento de lo inorgánico, o sea, está orientado a útiles, a cosas que uso, ¿no? Y que están nada más ahí para que yo me sirva de ellas, ¿no? Ya vemos cómo empieza a cambiar la formulación anterior. Dice, y contra eso, ¿no? Dice, hay una cosa que el entendimiento nunca logra captar, y es la vida misma. Lo vivo nunca comparece al entendimiento, porque lo vivo no funciona así. Lo vivo no está separado, lo vivo no está aislado, y tiene una unidad fundamental, ¿no? Nada vivo se da separado. La vida es un fenómeno total que abarca todo, ¿no? Dice, la vida además es, y aquí otro cambio, es la dimensión de la evolución y del cambio. Solo lo vivo cambia. Lo inorgánico está ahí para siempre, ¿no? La botella no cambia la forma de servir el agua. El gato sí cambia el hábito, el perro sí cambia el hábito. Se porta diferente de un día a otro, ¿no? Porque está vivo. Y eso es inexplicable. A veces no es ni siquiera una relación causal, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué quien tenga mascotas habrá reconocido este fenómeno genial? ¿Por qué a mi gato antes le gustaba esto y ahora no le gusta? ¿No? No lo entendemos desde el entendimiento, porque el entendimiento no puede captar estos fenómenos que son la vida, ¿no? Lo nuevo, la evolución, el cambio, ¿no? Dice, el entendimiento piensa, dice, como un proyectil. Las cosas van así, tienen una linealidad. Dice, la vida es una granada. La vida es una explosión en todas las direcciones, ¿no? No tiene una direccionalidad, solo es, ¿no? Dice, si pudiéramos ver, si puedes acceder a la vida comparece como un chorro de novedades, ¿no? Como una explosión de nuevo siempre, nuevo siempre, ¿no? Pero ese mundo es inaccesible para el entendimiento. Por eso la ciencia no puede dar razón de la evolución, ni de la vida, ni del tiempo, porque todos pertenecen a este otro plano, ¿no? Pero por suerte, dice aquí un poco un argumento que recuerda a Schopenhauer, tenemos un acceso no racional a la vida, un acceso que él llama instinto o intuición. ¿Por qué? Porque estamos vivos, participamos de este proceso y podemos descubrirlo en nosotras y nosotros desde una perspectiva irracional, ¿no? No podemos entender desde la perspectiva racional, diría Schopenhauer, solo hay representación, pero nuestro cuerpo es cosa y entonces comparte también como voluntad, ¿no? Un argumento parecido aquí encontramos, ¿no? Dice, las representaciones, y esta es una expresión muy bella y también muestra cómo ya el desarrollo del siglo, ¿no? Y de la tecnología y demás, dice, la representación no es sino, lo que logra la representación del entendimiento es una instantánea del devenir. Le saca una foto a la cosa y nos quedamos con esa foto para siempre, pero en la foto perdemos el cambio, perdemos su vitalidad. Cuando le sacamos la fotografía está ya muerta, es nada más como quedó en ese instante congelada para siempre, ¿no? Su vitalidad, ¿no? Está en su devenir, ¿no?
No me gustó mucho la película, pero sí, no entiendo por qué tuvo el impacto que tuvo. Pero apenas vi Sinners, ¿no? Y en Sinners, pues, sin spoilers, una película de vampiros, ¿no? Y abordan un poco el viejo dilema de Entrevista con el vampiro, ¿no? Sobre la relación entre la muerte y la vida eterna, ¿no? Sin spoiler, al final, dos personajes que son familiares se encuentran después de muchos años. Uno de ellos envejeció y está a punto de morir, y el otro se vuelve un vampiro y se encuentra. Y le dice, no sabía que había sobrevivido a aquel encuentro. Y le dice, hice el pacto de nunca venirte a buscar, pero te busco porque sé que vas a morir y te traigo una oferta. ¿Quieres morir o quedarte conmigo joven para siempre y volverte un vampiro? Y él dice, no. Dice, gracias. Me quedo muerto. O sea, prefiero morir, ¿no? Decido, dice, he vivido suficiente, ya, ¿no? Ese es el juego, vamos a hacer este diálogo entre el vampiro y el vivo, es el diálogo del entendimiento y el instinto. El entendimiento dice, cosa, te preservo para siempre una instantánea, diría Nietzsche, te vuelvo una momia, un concepto. Te preservo para siempre como estás. O, instinto, te experimento en tu decadencia, en tu siempre nuevo, ¿no? Les leo para concluir una frase de dice ya hacia el final de Evolución Creadora, dice, en resumen, para un espíritu que siguiese pura y simplemente el hilo de la experiencia, no habría vacío, nada incluso relativo parcial ni negación posible. Un espíritu así vería que los hechos suceden a los hechos, los estados a los estados, las cosas a las cosas. Lo que observaría en todo momento son cosas que existen, estados que aparecen, hechos que producen. Viviría en lo actual y si fuese capaz de juzgar, no afirmaría jamás otra cosa que la existencia del presente. Si un espíritu pudiera disolverse completamente en el instante, no podría decir más que qué es. Recuerda esto, y con esto quiero cerrar la clase para que platiquemos más. Dice Nietzsche esa frase que me encanta de Fragmentos Póstumos, ¿no? En el nihilismo europeo dice, con la muerte de Dios, ¿no? Estoy parafraseando, no lo recuerdo exacto, ¿no? Dice, con la muerte de Dios, lo único que ha muerto es el Dios teísta, el Dios del fin. Dice, pero ¿qué decir del Dios de Spinoza? Dice, ese no lo podemos negar. Dice, y si pudiéramos, dice, si aceptáramos un Dios dentro de la creación, habría que decir que este mundo como es ya el fin y que el objetivo se alcanza a cada momento. Que el fin del universo completo ha sido este instante. Siempre. Que siempre es este instante el fin del universo. Como es exactamente, siempre ha sido el objetivo y no hay más, ¿no? Dice, si un espíritu pudiera ver completamente, intuir completamente la vida, la reconocería a telos, sin fin, como una explosión eterna, ¿no? Una explosión eterna de siempre nuevo, ¿no? Y, insisto, sin delinearlo por completo, ¿no? Pareciera que Bergson cree que esta debe ser la tarea de la filosofía evolucionista, de lo que después se llamó el vitalismo. Intentar acceder desde una vía no racional, evidentemente, porque la razón es inorgánica, a el puro presentarse de la imagen o el puro estallido de la vida, ¿no? El puro estallido de la vida como totalidad, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no? Entre la formulación de materia y memoria y evolución creadora, vemos algunos cambios, sobre todo de qué lado está qué cosa, ¿no? De qué lado está el tiempo, de qué lado está el cambio, etcétera. Pero, grosso modo, reconocemos la agenda, ¿no? Para la perspectiva del entendimiento a Yentes,
para la perspectiva de la intuición corporal, hay instante, y ese instante es una totalidad eterna, absoluta, y la filosofía evolucionista tiene que intentar explicar el tiempo de los filósofos, esta dimensión de la que la ciencia no puede dar razón, que es la dimensión de la vida, y por eso esta tradición se le conoce como vitalismo, ¿no? Hasta ahí. Debo confesarles que no he hecho la selección para la próxima clase. Vamos a ver a Husserl. Quiero seleccionar con cuidado porque hay tanto, pero les pongo en el grupo y en el Facebook qué pasajes quiero que lean. Vamos a ver Ideas 1. Vamos a dedicar al menos 2 clases a Husserl, ¿no? Vamos a ver Ideas 1 y luego yo creo la conferencia de Londres sería la de la segunda clase, ¿no? Pero les hago la selección bien de Ideas 1, pero por lo pronto, si quieren ir leyendo algo, lean el artículo Fenomenología de la Enciclopedia Británica que escribió Husserl, ¿no? Entonces Husserl intenta resumir su propuesta, su idea de fenomenología, ¿no? En esta entrada de la Enciclopedia Británica. Y con eso, bueno, les va a ser más fácil guiarse por Ideas 1, ¿no? Pero todavía les mando bien cuál que quiero que lean de Ideas 1 porque es muy largo, ¿no? Una seleccioncilla ahí de los pasajes que yo crea más importantes, ¿no? Ahora sí, preguntas, comentarios. Adelante, por favor. ¿Cuál era la otra? Perdón. Les decía, de entrada, el artículo de Enciclopedia Británica de Fenomenología. Si lo buscan, se consigue muy fácilmente. No el que está ahorita, obviamente. No creo que nunca he visto Enciclopedia Británica físicamente. Pero se consigue el libro o el texto, que es un artículo de Husserl, en que se autoexplica, ¿no? Está muy bien. Es muy breve, muy claro. Y la que vamos a ver es Ideas 1, ¿no? Ideas 1 de 1913, pero es larga. Entonces quiero seleccionarles como pasajillos relevantes, porque ahí va a estar como mucha de la jerga. También quiero eso. A veces la fenomenología, sobre todo husserliana, tiene como una naturaleza medio de culto. Entonces, como que si no hablas su idioma no te toman en serio. Entonces creo que Ideas 1, grosso modo, noético, noemático, hilético, todo este rollo lo explica ahí, ¿no? Entonces, como para que conozcan los términos y la idea general del proyecto fenomenológico, está aquí en Ideas 1. Y luego vamos a ver Conferencia de Londres, donde todo se va a la basura, ¿no? Pero eso, ¿no? Pero espérenme para la selección de Ideas 1, ¿no? Hay otra cosa importante que no tiene que ver con la clase, es que después de muchos años de batalla, ya está publicado el libro del proyecto de Crisis del Hábitat, ¿no? Un proyecto de investigación que hicimos hace algunos años en la facultad, ¿no? Nuestro grupo de investigación, ¿no? Rebeca Maldonado, Pavel, Mario, todos los freaks heideggerianos y de Escuela de Kioto. Hicimos este proyecto y bueno, además participó Sebastián, Gema, ¿no? Fue muy chido porque pues, fue de distintas orientaciones, ¿no? Las discusiones. Y como es proyecto Papitz, es gratis, ¿no? Está en si buscan Dimensiones del Hábitat, en las fuentes de las bibliotecas de la UNAM, está para descargarse libre, ¿no? Y se los compartí en el grupo, pero pues, se descarga libre. Y digo, hay un texto mío, ¿no? Que habla sobre ocupación del espacio público, que era un tema que me interesa mucho, ocupación de la ciudad en particular. Pero pues ahí hay bastante, ¿no? Él tiene uno de esta Gema de arquitectura hostil, que discutimos, es interesante porque lo discutimos bastante, ¿no? Ese tema en aquellos ayeres, y bueno, yo no estamos de acuerdo en nuestra interpretación de arquitectura hostil, pero bueno, está ese texto ahí muy bueno, y bueno, pues está ahí, ¿no? Es una buena, decía mi queridísimo profesor James Heisig, ¿no? Un gran dilema en la filosofía es que todos queremos publicar, pero muchas veces cuando sacamos libros no los publicamos, los privatizamos, ¿no? O sea, en vez de que tu trabajo llegue a más gente, o queda atrapado en Routledge, que lo
lo venden 5,000 pesos a las universidades, unos criminales, ¿no? O se imprime, se publica y queda en una bodega de la UNAM y nunca nadie lo encuentra, ¿no? Entonces, sin duda una labor importante en la filosofía es repensar cómo difundimos nuestros saberes y pues bien que mal esta táctica nueva de la UNAM es bastante buena, que es que imprimir libros cuesta, pero por escribirlos ya pagaron, ¿no? Que es lo que son los proyectos de investigación. Entonces la investigación está gratis, ¿no? Si quieren leer el libro, está montado digital y a lo mejor para los fans de la vieja escuela, Rebeca dijo que quería sacar un tiraje pequeño, ¿no? Muy pequeño, pero yo la neta todo lo leo en digital, ¿no? Entonces, pues está en digital y está gratis, ¿no? Y ni siquiera tienen que piratearlo, la misma UNAM lo da, pues no hay ninguna bronca. Espero que esté también en las plataformas, ¿no? En Archive, en Library Genesis y todo próximamente, pero de entrada pues está ya de la UNAM, no hay desperdicio, ¿no? Y ya. ¿Algo más que quieran decir, colegas? Antes que me acordé de esto del libro. Adelante, por favor. Yo rapidito, sobre la cosa esta de que el ojo no puede ver el ojo y que la mente no puede ver la mente. Yang, que es el maestro que escribió el libro de la cantidad del lado azul, lo que decía sobre eso era que la mente era como un espejo y que conocías a la mente viendo lo que reflejaba, o sea, las cosas, ¿no? El mundo. La segunda cosa es, nada más quería como repetir un poco como lo que dijiste para ver si me quedó claro que era, o sea, que el proyecto de Bergson era contestarle como al idealismo, que ponía el enfoque acá, y el materialismo, que ponía el enfoque acá, y que el concepto de imagen que desarrolla es justo para empezar como a disolver esa distancia entre las dos cosas, pero que justo esto, o sea, la memoria siempre se necesita, ¿no? O sea, incluso como para seguir el hilo de lo que estoy diciendo, en este momento pues necesitamos todos... Hay ejercicio de memoria, sí. Ajá. Entonces, este ideal como de alcanzar ese punto donde todo es como el instante, pues también eso, o sea, solo puede ser un momento, ¿no? Porque si fuera constante, pues literalmente no podría funcionar, ¿no? O sea, esta diferencia entre el sujeto que experimenta y los objetos del mundo, aunque es artificialmente creada por el cerebro, pues se crea justo para poder como verte y actuar y todo eso, ¿no? Claro, esto último es muy cierto, justamente y ahí se ve también la ragamen evolucionista del pensamiento de Bergson, ¿no? O sea, y lo voy a decir, ¿no? Cuando habla también del intelectualismo y del materialismo, dice uno de los grandes errores del realismo, perdón, es que ambos creen que el pensamiento es ocioso, que nada más pensamos, pero el pensamiento siempre tiene una dimensión utilitaria, o sea, el pensamiento es adaptativo, ¿no? Necesitamos separar, no percibimos las cosas como son, diría él, percibimos como nos sirven. Entonces por eso necesitamos esta dimensión de indeterminación que divide en entes para poder actuar. Obviamente si pudiéramos, decía Nietzsche, ¿no? Vivir según la física, ¿quién pudiera vivir según la física? Quedaría completamente inmovilizado, ¿no? Algo así pasa con Bergson, ¿no? Obviamente retrotraerse al instante puro, digamos, si es que fuera posible, supondría pues disolverse en la inacción, aunque sea en ese momento, ¿no? Habría que pensar aquí, por ejemplo, lo que decía Ueda, ¿no? O sea, él decía, cuando pensamos la práctica del zazen o la meditación, no hay que pensarla de forma lineal, sino él decía como un péndulo, ¿no? O sea, decía, no es nada más meditar y meditar y meditar y meditar hasta que te desapareces, ¿no? Dice él, es un juego de ir y venir, ¿no? De ver lo manifiesto y la manifestabilidad, manifiesto y manifestabilidad. Y entre más sentido, más se profundiza la mente, más se pierde en la nada, más significativa encuentran los entes, ¿no? Por eso siempre le enfatiza en Zen y filosofía este doble juego, ¿no? Siempre es el círculo vacío y el regreso al mercado, Zazen, Sanzen, ¿no? Dice, no es nada más que digas, uy, no, como la tradición india, ¿no? O sea, nirvana es extinguirse, ¿no? No, es esta oscilación de la manifestabilidad y lo manifiesto, la manifestabilidad y lo manifiesto, ¿no?
habría este juego, ¿no? Y también empezó un poco lo que decías al principio, ¿no? Haciendo justicia a esto que dices de contra este intelectualismo o realismo, ¿no? Dice, la imagen no es ni una ni otra, ¿no? La imagen no es, decía su compañero al principio muy bien, ¿no? Es menos que una cosa, más que una representación, ¿no? Si lo piensan, veremos, será más toda la semana que viene, es lo mismo que va a decir Husserl, ¿no? Vamos a pensar la conciencia. La conciencia no es ni el sujeto ni el objeto, es el acto de ir. Decía Sartre explicando a Husserl, ¿no? Dice, la intencionalidad no está ni de dónde sale ni en dónde llega, es el camino. O sea, nunca puede perderse en la cosa, nunca puede retrotraerse al sujeto, es el puro aparecer de cómo el sujeto se dirige al objeto, ¿no? Entonces la imagen, igual que la intencionalidad, la conciencia fenomenológica, no es ni una cosa ni otra. Entonces, digamos, por eso supondría esta resolución del conflicto, ¿no? Veremos adelante, ¿no? Igual adelantado un poco, contra Bergson, ¿no? Henry va a decir, nuestra propuesta fenomenológica es puramente monista. ¿Por qué es monista? Porque al único ente o la única dimensión a la que vamos a dar el carácter de ente es al aparecer. Dice, y el aparecer es la subjetividad y la objetividad. ¿Por qué? Porque solamente del aparecer nace el sujeto que aparece y el objeto aparecido, ¿no? Entonces nuestra posición es radicalmente monista, ¿no? Porque lo único que hay es venir a la presencia. Y lo que se hace patente y al que se le hace patente solamente existen en virtud de manifestarse, ¿no? Entonces, digamos, ahí le va a jugar el juego un poco a Bergson, ¿no? Diciendo, no, ni siquiera suponemos dos dimensiones, ¿no? Sería, digamos, como si dijera, en esta dimensión lo único que hay es esto, es este punto de encuentro. Ni un plano ni otro existen independientes, sino es a partir de este eje o esta tangente en que se entrecruzan, ¿no? Sería lo que es este momento, esta tangente en que pasa la representación o pasa que lo que es se hace patente, se manifiesta, ¿no? La fenomenalidad, diríamos, el Feinstein, ¿no? El mostrarse, ¿no? ¿Algo más, Fred? No sé si... Muy bien. ¿Algo más? Bueno, me recordaba un poco a... Bueno, es que estaba con Francisco Mancera en un seminario hablando del amor y justo mencionaron a Nietzsche como de esta... Me recordaba un poco también a este dualismo contra el que estaba Nietzsche de Platón principalmente, que era como racionalista, ¿no? Como esta división de materia y espíritu. Claro. Y yo pienso que como que, bueno, el maestro me dice que como que en el banquete hay un intento como de reunir, claro, de armonizar, pero también me recuerda un poquito en esto de Bergson igual como un intento de armonizar al espíritu y al cuerpo, y de hecho literal, lo dice como tal, ¿no? Exactamente. Y yo creo que también ahí veo como esa intención mística, como de darle una divinidad al cuerpo. Exacta, muy buena observación. Y justo ese es lo que decíamos, ¿no? O sea, Bergson primero dice dualismo, y lo dice, pero nunca están separados. Y dices, bueno, o sea, al final es un juego, y o sea, por eso pareciera que hay en Bergson algo que lo que quiere es retrotraerse a donde no están separados, ¿no? Que supone este punto, ¿no? El instante. Pero siempre el instante está interpenetrado, ¿no? De los dos, ¿no? O sea, siempre tiene una duración, siempre tiene una imagen, ¿no? Entonces, siempre parece estar completamente interpenetrados, ¿no? Y entonces pues, es un dualismo claramente no sustancial, ¿no? Siempre hay un punto de comunicación entre los dos, ¿no? Un común, ¿no? Y lo que dices muy bien, ¿no? Lo que decían del banquete, pues es cierto, ¿no? O sea, pues este gran tema, ¿no? De la continuidad de la Afrodita Pandemos, ¿no? O sea, que fue un tema tan discutido en el Renacimiento, en las relecturas de Platón, decir, no, espérate, o sea, hay una distinción, más no una separación tajante, ¿no? O sea, que luego, por ejemplo, va a ser igual el argumento de Deleuze, digo, no de Deleuze, de Derrida, ¿no?
Dice, pues, Platón nunca separa, o sea, cuando describe el alma, la describe como que ve, ¿no? La siempre describe como cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad, pues, no hay una distinción más, no una discontinuidad, ¿no? El deseo carnal continúa en la filia de la filosofía, pero no hay una discontinuidad, ¿no? O sea, lo decía que es muy, muy renacentista, ¿no? El deseo carnal es ya el mismo deseo que mueve a la filosofía, ¿no? Pero no están nunca separados, ¿no? No es que digas, bueno, está el deseo esta es la Afrodita Pandemos y luego otra cosa, ¿no? Sino está esta continuidad completa del deseo que se extiende desde el deseo sexual hasta el deseo racional, digamos, ¿no? Pero sería el mismo deseo, ¿no? Que es, digamos, la lectura más interna. Por favor. Entonces, el deseo de ser uno con el mundo esas dos cosas. En el caso de Bergson es interesante porque, o sea, justo con su propio juego, digamos, si leyéramos como, tomamos un poco de distancia, habría que decir que, bueno, todo el argumento, por ejemplo, de evolución creadora, debe ser un argumento irracional, porque la razón, ¿cómo podría dar cabida a esto? Entonces tendría que ser un argumento volitivo, de deseo, instintivo, intuitivo, ¿no? O sea, habría que pensarlo desde un temple o una disposición que no es racional, ¿no? La razón tiene su campo. Para entrar, como decíamos la clase pasada, ¿no? Para aventarse al mar hay que ir con otra herramienta. Esa herramienta es el instinto o la intuición, ¿no? Y digo, no lo vimos, si les interesa el tema se los recomiendo ampliamente, pero hay toda una explicación muy interesante también en evolución creadora del instinto. Dice el instinto es simpatía. ¿Por qué? Porque el instinto es el mismo, ¿no? O sea, en mi instinto espejeo el de todo lo demás que vive, ¿no? Veo en mi instinto, puedo reconocer el de todo lo demás que vive, que busca alimento, busca luz, ¿no? Queda ese guiño ahí, ¿no? De esta como reconocimiento, y también es como dice esto, que está en una reconciliación con el cuerpo vivo, ¿no? O sea, en esa reconciliación con el cuerpo vivo está este encuentro con esta otra dimensión, ¿no? No en esta separación del cuerpo, sino en esta corporalización radical, ¿no? Sería, diría Bergson, la ciencia la que se separa del cuerpo, la que se separa de la vida, ¿no? En favor de estas entidades muertas, movidas por causalidad, ¿no? Reencontrar ese cuerpo vivo, y vamos a ver, esta agenda no es nueva, ¿no? Lo mismo va a decir Merleau-Ponty, ¿no? Merleau-Ponty dice, el cuerpo antes que nada es ambiente. Dice, ya lo reflexiono y lo pienso como fisiológicamente, pero principalmente lo pienso como ambientalmente, ¿no? Como vacíos, como deseos, ¿no? Siento como este mood de todo lo que me rodea, ¿no? Eso es cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es este sentir, este sentir desde donde matizo el mundo que me rodea. Este cuerpo vivido. En fin, ya nos programamos para que puedan, acabamos justo a tiempo. Muchas gracias, colegas, les agradezco mucho su paciencia y nos vemos la semana que viene.